Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El poeta mexicano José Gorostiza escribió lo siguiente: en mi propia casa como en la ajena, he creído sentir que la poesía, al penetrar en la palabra, la descompone. La abre como un capullo a todos los matices de significación. ¿Quién de nosotros no ha sentido que le habla una canción, un corazón roto, la pérdida de un amigo, la nostalgia por el país de origen o la felicidad intensa, incomprensible que supone un nuevo amor? Que a veces están contenidos, o estaban en mis tiempos, en estos acetatos. Ni le voy a decir cuál tengo aquí, hasta el final. Son momentos universales y al mismo tiempo experiencias tan personales que no podemos sino asombrarnos de que alguien más, hace muchos años, haya experimentado la misma emoción. La poesía, escribió García Lorca, es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Cualquier domingo, como hoy, cuando empieza la tarde en la Ciudad de México, un trompetista llega a la colonia y toca largas notas tristes. No sabemos la letra, como si sus versos estuvieran escondidos en nosotros. Sabor a mí, 100 años, perfume de gardenias, la viquina. La poesía llena la calle con ausencia. Esas canciones son tan nuestras que ya no importa si nos gustan. Es el gusto popular que nos define como una patria lírica que le canta a cada quien sus asuntos. Hoy hablaremos de esos versos, de la poesía popular mexicana. Hablaremos de las canciones y las estrofas que han cruzado la historia, ya sea por la persistencia de los bohemios de cantina, por los enamorados o por las ceremonias cívicas del colegio en donde nos hacían recitar de memoria los versos de Salvador Díaz Mirón, cubierto de giras, el ábrego hirsutas al par que las mechas crecidas y rubias el pobre chiquillo se postra en la tumba y en voz de sollozos revienta y murmura: mamá, mamá, soy Paquito, no haré travesuras. Y un cielo impasible despliega su curva. Quédese con nosotros, nada más le digo, hoy vendrán José José, José Alfredo, Juan Gabriel y todos los poetas que les regalaron sus versos sin que probablemente apenas lo sospecharan. Ya lo dijo Dylan Thomas: el mundo no vuelve a ser el mismo cuando le agregamos un buen poema. Les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. No se lo diga a nadie. Traigo aquí a José Luis Perales. ¿Y cómo es él? ¿A qué dedica el tiempo libre? Venga, vamos a hablar de cultura popular, música, canciones y poesía. La otra aventura. Mire usted a quién tenemos aquí, ni más ni menos que a Javier Solís, Sombras, Mi viejo San Juan y Cuando calienta el sol. No es de Luis Miguel. Esta yo la cantaba cuando era un niño. Y Los hermanos Carrión, Caramba, Lágrimas de cristal y Magia blanca. La poesía popular, cuidado, no tiene exactamente que ver con esto. La poesía popular mexicana puede referirse a dos cosas. En primer lugar, refiere a la poesía que el pueblo de México ha creado durante generaciones, sobre todo de un modo anónimo, y que no ha dejado caer de su gusto o gracia. La Llorona, Cielito Lindo. Huapango y el corrido, las décimas de los jaraneros y las balonas michoacanas. Los sones de Jalisco y las trovas yucatecas, los versos para cantar la lotería, las adivinanzas o la lírica infantil como las mañanitas. La luna ya se metió. La poesía popular ha tenido a sus referentes, por ejemplo,
en Agustín Lara, en Álvaro Carrillo, en José Alfredo Jiménez, incluso en José Gabilondo Soler Cricri. Pablo Neruda, el gran poeta chileno, usted lo sabe, definió este tipo de poesía en sus odas elementales como una poesía cuya voz no requiere de librerías. Así decía Neruda. Pero también la poesía popular mexicana se trata de una poesía de origen culto, es decir, que no ha nacido del gusto popular, ni fue hecha para él, y sin embargo, el gusto popular ha sostenido y reclamado como suya. ¿Qué me dice usted de los siguientes versos? Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Por supuesto, se trata de la sátira filosófica de Sor Juana Inés de la Cruz, que ha viajado por más de 300 años, como los versos predilectos de la poeta novohispana, a pesar de que la crítica los considera un poema mucho menor al lado de Primeros Sueños, su gran composición poética. La tradición de la poesía hispanoamericana ha dado versos que ya son nuestros, a pesar de no haber sido escritos por mexicanos. En el caso de José Martí, de quien una vez más la crítica destaca el poema Dos Patrias, y su archirreconocido inicio, Dos Patrias tengo yo, Cuba y la noche, o son una las dos, pero el gusto popular se ha quedado prendado de La niña de Guatemala, la que se murió de amor. La poesía popular tiene en su haber el hecho de que ha pasado infinidad de veces la prueba mayor para todo poema. Según el poeta norteamericano Ezra Pound, la capacidad de resistir a la parodia y seguir como nuevo. El poeta popular mexicano por antonomasia, usted lo sabe, es Amado Nervo. Muchos de sus versos viven en nuestra cabeza sin pagar renta. Desde las estrofas de los mártires de Chapultepec, que nos hacían repetir en los patios de la primaria, bueno, en la primaria de mis tiempos, hasta el poema Testamento, en paz, repetido hasta el cansancio, y que es muy bueno. Muy cerca de mi ocaso yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Amado Nervo se colocó en el centro del gusto popular un poco por la idea porfirista de que los niños declamaran en las escuelas, pero principalmente por su prolífica carrera literaria y su vocación por la palabra y la cultura mexicana. Casi nadie recuerda su libro, que es un gran libro, por cierto, El Éxodo y las Flores del Camino, central en la lírica mexicana, pero nadie olvida ya esos versos de vida nada me debes, vida estamos en paz. Como prólogo al volumen 1 del gran cancionero mexicano editado por Taurus, por la Sociedad de Autores y Compositores de Música y por Editores Mexicanos de Música, el cantautor Armando Manzanero escribió un texto que se llama así, Escribiendo con el alma. Dice Manzanero, los compositores mexicanos sin lugar a dudas ocupan uno de los primeros lugares en el mundo. Manzanero refiere el hecho a que el respeto y el prestigio de los compositores nacionales en todo el mundo fue inaugurado ¿por quién? Por Juventino Rosas, autor del popular Sobre las olas, el gran vals. A diferencia de sus predecesores como Tomás León, Genaro Cordina, Ignacio Tejeda, Casimiro Álvaro, entre otros tantos, Juventino Rosas logró precisamente con Sobre las olas una composición esencialmente popular que pudo resistir el paso del tiempo. Rosas fue quizá uno de los más humildes compositores de su época, hijo de una familia humilde que tuvo que emigrar a la Ciudad de México cuando era muy pequeño. Nunca recibió educación musical, sin saber solfear, leer música. Su padre le puso un violín en las manos y allí comenzó su prodigiosa historia. En 1909, don Juan Galván, un coterráneo de Rosas,
contó en una carta enviada al periódico El Imparcial lo siguiente. Escuche usted. Juventino Rosas llegó a la Ciudad de México en 1875. Tocaba ya desde entonces de oído. Costumbre tradicional que se perdió para siempre y que consistía en vender ante colimota, así se decía, un dulce sabroso en una especie de barquillo empavesado con banderitas de colores y guirnaldas de papel picado que uno de los vendedores traía en la cabeza mientras cantaba y con las manos percutía una pandereta. Quienes lo acompañaban tocaban el arpa, el violín y cantaban. Su familia era, pues, una de músicos callejeros, especie de rápsodas que improvisaban en las plazas. Para ayudar a su familia, fue campanero de la iglesia de Tepito. Después de llamar a los rezos, bajaba corriendo a canturrear en el coro. De ahí pasó a la vida agitada de la música para baile, entre fiestas y parrandas que le costaron al final la vida a su hermano Manuel, muerto a puñaladas. Juventino Rosas tuvo la oportunidad de estudiar en el conservatorio gracias a la ayuda de otros músicos que vieron su talento natural. ¿Quién de ustedes no tuvo un día que comprar unas claves para llegar a la escuela a un Festival de las Madres? Déjeme que le cuente lo siguiente. Badiraguato es un municipio en el estado mexicano de Sinaloa con una población que apenas supera los 25,000 habitantes. Enclavado en la zona montañosa de la Sierra Madre Occidental, la historia de Badiraguato se remonta a los primeros años del siglo XVII, cuando fue fundado en 1605 por conquistadores y misioneros españoles como parte de la Nueva Galicia. Debe su nombre a las lenguas purépecha y caíta, pueblos que habitan la zona desde antes de la llegada de los conquistadores, y significa el arroyo de las montañas. Pero poco o nada de esto le ha dado su fama a este territorio sinaloense. Badiraguato es considerada la cuna del narco en México y es la tierra natal del mayor narco de la historia, Joaquín El Chapo Guzmán, y de otros, digamos, compañeros de profesión. El destino de esta región sinaloense no fue obra de la casualidad. Por su intrincado territorio, las sierras badiraguatenses se convirtieron desde tiempos de la Revolución en un sitio ideal para bandidos por su potencial como escondite y por las posibilidades que ofrecía el contrabando. Aquellos que conocían sus caminos, que no eran muchos, eran dueños de un amplio territorio imposible de transitar para las patrullas federales. Para aquellos años y en esas tierras, la venta y el consumo de estupefacientes empezó a arraigar en torno a la comunidad de inmigrantes chinos que llevaba varias décadas establecida en Sinaloa. La marihuana era usual, pero hablamos en concreto del establecimiento de fumaderos de opio. Esta costumbre, sumada al clima y geografía sinaloense, ideal para el cultivo de la amapola, su materia prima sentó los primeros precedentes en la zona de actividades económicas y recreativas que giraban en torno a las drogas. Varias décadas después, en los 70, un par de familias de Badiraguato ya habían capitalizado el auge del consumo de drogas por parte de la juventud mexicana y principalmente la estadounidense. La férrea prohibición de ambos gobiernos llenaron los bolsillos de los traficantes. Desde entonces, la pobreza y el olvido en que el gobierno mexicano tenía las comunidades serranas del estado de Sinaloa permitió que esas familias dedicadas al tráfico de drogas se convirtieran en auténticos clanes que, mientras se dedicaban al crimen con una mano, con la otra actuaban como benefactores del pueblo. Hablamos de la familia La Farga y la familia Quintero, quienes se peleaban el negocio y saldaban con violencia sus diferencias. Los enfrentamientos duraron más de un año. Murieron casi todos los integrantes de la familia La Farga, así como algunos del clan de los Quintero. El 28 de enero de 1976, una balacera en la localidad de El Salado, Sinaloa, terminó en un baño de sangre.
Lamberto Quintero y Chito Lafarga, importantes operadores y líderes de sus clanes familiares, quedaron tendidos en el sitio con decenas de impactos de bala. El hecho cimbró a las comunidades cercanas a Culiacán. El gobierno mexicano mantuvo los enfrentamientos y los asesinatos fuera de la opinión pública, tanto como pudo. 4 años más tarde, Paulino Vargas compuso el corrido de Lamberto Quintero para la voz de Antonio Aguilar. La canción se convirtió en un éxito instantáneo de la música regional mexicana. Vargas, hombre humilde, dueño de una memoria prodigiosa y virtuoso del acordeón, fue uno de los primeros en relatar las muertes violentas de las bandas criminales que empezaban a reinar en el norte con el dinero que les dejaba el trasiego de las drogas. En este libro de Elijah Wald, Narcocorridos, la música de los capos, guerrilleros y el México profundo de las drogas, puede encontrarse una historia de justo esto. La música del narco de hoy en México. Hoy tan exitosa, precisamente por Peso Pluma y otros que a mí no me gustan. Luis Miguel Aguilar, en su libro Poesía Popular Mexicana, mire usted, aquí lo tengo, publicado en los 90s en ediciones Cal de Arena en la colección Los Imprescindibles, escribió esto Luis Miguel Aguilar, que solo el paso del tiempo le daría a Jaime Sabines su lugar entre los poetas populares, digamos de la talla de Nervo o Gutiérrez Nájera. Ha pasado ya el tiempo y la profecía se ha cumplido. Es por eso que hemos traído a esta sección el inicio de uno de los poemas más populares de las letras mexicanas, Los Amorosos. Usted ya lo conoce. A todos nos sabe algo ese primer verso. Los amorosos callan, el amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan. Los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar, no encuentran, buscan. Los amorosos andan como locos porque están solos, entregándose, dándose a cada rato, llorando porque no salvan al amor. Les preocupa el amor. Los amorosos viven al día, no pueden hacer más, no saben. Siempre se están yendo, siempre hacia alguna parte. Esperan, no esperan nada, pero esperan. Saben que nunca han de encontrar. El amor es la prórroga perpetua, siempre el paso siguiente, el otro. Los amorosos son los insaciables, los que siempre, qué bueno, han de estar solos. Los amorosos son la hidra del cuento. Tienen serpientes en lugar de brazos. Las venas del cuello se les hinchan también como serpientes para asfixiarlos. Los amorosos no pueden dormir porque si se duermen se los comen los gusanos. En la oscuridad abren los ojos y les cae en ellos el espanto. Encuentran alacranes bajo la sábana y su cama flota como sobre un lago. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real.
De la mesa de novedades, mire usted, Tusquets nos manda este libro de Leonardo Padura, Ir a La Habana. El libro está conformado, hecho por un conjunto de artículos que cuentan la tragedia cubana, la tragedia de la hambruna cubana, una tragedia humanitaria bajo el régimen de la dictadura castrista y hoy de la dictadura de Díaz-Canel. Para todos aquellos que sigan pensando que Cuba es un ejemplo para Latinoamérica, este libro es sobrecogedor. Y mire, Paloma Sánchez Garnica, Victoria, Premio Planeta 2024. Recién terminada la Segunda Guerra Mundial, en un Berlín arrasado y sin futuro aparente, Victoria sobrevive cantando cada noche en el Club Cassandra. Pese a tener una mente prodigiosa capaz de crear un poderoso sistema de cifrado de mensajes, su hija Heidi y su hermana Rebeca dependen de ese mísero sueldo para sobrevivir. Premio Planeta 2024, desde luego, está circulando ya en librerías. Y llegó este pequeño libro extraordinario de Taurus, Manual de Vida, Great Ideas, Taurus, y esto es Epícteto. Déjeme leerle solo un párrafo de Epícteto. De las cosas, unas están en nuestro arbitrio y otras no. Están en nuestro arbitrio la opinión, el apetito, el deseo, la aversión, en resumen, todas nuestras acciones. No están en nuestro arbitrio el cuerpo, la riqueza, la gloria, el poder de dirigir. En resumen, todo cuanto no son nuestras acciones. Un breve libro de una colección que es en realidad de autoayuda, pero que es de clásicos. Epícteto, publicado por Taurus. De la mesa de novedades. Cuenta Monsiváis en su libro Amor Perdido que, a la muerte de José Alfredo Jiménez, un selecto grupo de analistas y psicólogos y periodistas se congregó al amparo de la televisión para diagnosticar y dictaminar el caso. Los calificativos fueron ruines y severos. Machista, dipsómano, desobligado, incapaz de afrontar la realidad. José Alfredo es, dice Monsiváis, la vocalización de los vencidos, la médula de la canción ranchera, y en su legado quedan grandes letras de la música mexicana como El Rey, que dice: yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Negado para la música, me tuve que dedicar a los libros. Carlos Monsiváis escribió en Escenas de Pudor y Liviandad un retrato del divo de Juárez, Juan Gabriel. Nació en Parácuara, Michoacán, pero creció y se formó en Juárez. Su nombre de pila, usted lo sabe, Alberto Aguilera Valadez. Y dice Monsiváis, su inspiración adolescente le llevaba a diario melodías que silbaba con letras adjuntas y él las cantaba. Un lugar llamado Noa Noa. Yo tuve el privilegio de conocer por fuera el Noa Noa en Ciudad Juárez. Era un lugar cuyas escaleras iban hacia abajo y muy pronto sería derruido. Y lo que hacía Juan Gabriel agradaba, pero él no se resignaba a la modestia de la periferia y se dirigió a la capital monstruosa, a pasarla mal como un trámite en el camino de la superación. En 1971 llegó el debut profesional. En ese entonces, apunta Monsiváis, Juan Gabriel era tímido, vulnerable y expresivo. Sus primeras composiciones celebran a una juventud alegre, intrascendente y levemente anacrónica. Su primer éxito fue No tengo dinero. ¿La recuerda usted? No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres, te puedo querer. Pero si no puedes, ni modo que hacer. No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. Para 1981 el éxito había llegado. En mayo de aquel año, Juan Gabriel recibe un homenaje en el programa Siempre en Domingo, Raúl Velasco. Ahí le contó a una joven reportera llamada Patti Chapoy
que su papá se había vuelto loco y había huido de casa. Se había matado o lo había matado un tren y sus hermanos se cansaron de buscarlo. De su infancia, dijo aquel día, no se acordaba de mucho. Su madre limpiaba casas y él era muy vago, un niño insoportable que pasó de un orfanato a otro. Después de un concierto, María Félix le dijo a Juan Gabriel, de cara a la prensa: es cosa muy severa tener tu talento. No quiero instalarte un jardín de flores al oído, pero tú todavía nos debes muchas maravillas. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio para la felicidad de las frases célebres. Escuche usted esta: un pájaro no canta porque tenga respuesta, canta porque tiene una canción. Proverbio chino. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.